Un saludo a todos, soy David Bell, profesor del área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza. Con este vídeo pretendo explicar de forma relativamente sencilla las características fundamentales del método de los elementos finitos, el método numérico más generalizado en la actualidad para resolver de forma aproximada problemas complejos en múltiples campos de la ingeniería. El vídeo se divide en tres partes. En la primera se intenta realizar una descripción cualitativa de en qué consiste el método de los elementos finitos para una audiencia genérica, aunque familiarizada con algunos conceptos ingenieriles básicos. En la segunda se muestra a modo de ejemplo la formulación de un problema unidimensional muy sencillo, si bien para seguirla adecuadamente es necesario conocer algunos conceptos básicos de resistencia de materiales. Por último, en la tercera parte se hace un análisis algo más detallado de las técnicas computacionales empleadas. Los campos de la ingeniería a los que se aplica el método de los elementos finitos incluyen desde los problemas de transferencia de calor, por ejemplo en las aletas de refrigeración del cilindro de un motor térmico, hasta los análisis de campos eléctricos y magnéticos, como en el caso de las emisiones electromagnéticas de líneas de transporte eléctrico de alta tensión, pasando por el estudio del flujo de un fluido alrededor de un obstáculo o todo tipo de problemas de resistencia de materiales estructurales, tanto estáticos como dinámicos, ya sea el cálculo de las tensiones en la unión entre una viga y un pilar, la obtención de los modos de vibración de un edificio que puede estar sometido a cargas de viento o sísmica, o la determinación de la carga que produce el pandeo del larguero de un puente. No obstante, en el resto del vídeo me centraré en los problemas de mecánica de sólidos deformables, puesto que son la aplicación más frecuente del método de los elementos finitos, y más concretamente en los problemas estáticos, cuya mayor simplicidad permitirá una mejor comprensión de los fundamentos del método. En todos los casos mencionados, las ecuaciones matemáticas que describen los modelos físicos constituyen sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, que junto con las condiciones iniciales y de contorno de cada uno dan lugar a problemas diferenciales de valores en el contorno. En los casos más simples, estos problemas tienen solución analítica, pero cuando la geometría es compleja, esta solución no existe. El método de los elementos finitos transforma el problema diferencial en otro algebraico, caracterizado por un sistema de ecuaciones lineales que siempre se puede resolver para obtener una solución aproximada del problema. El que la solución sea aproximada no quiere decir que sea incorrecta, puesto que su precisión se puede mejorar lo que sea necesario a costa de aumentar el número de ecuaciones del problema algebraico y con él el coste computacional del proceso. El análisis de cualquier sistema o proceso físico, como por ejemplo un ensayo de flexión de una probeta de un material elástico, lineal, homogéneo e isótropo, requiere, en primer lugar, hacer una idealización matemática del mismo para obtener un modelo continuo que se caracteriza por una ecuación o un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Este modelo continuo puede ser más simple o más sofisticado. Para estudiar el ensayo de flexión se puede utilizar el modelo que proporciona la teoría de flexión de vigas de Navier, en el que la única variable independiente que se considera es la deflexión vertical de la probeta, pudiéndose calcular a partir de ella el giro de la sección o los esfuerzos a lo largo de la barra. También se puede optar por un modelo de tensión plana, en el que las incógnitas fundamentales son los desplazamientos horizontal y vertical de cada punto de la probeta, obteniéndose posteriormente las deformaciones y las tensiones en el material. O incluso se podría utilizar un modelo tridimensional todavía más complejo. Si el problema es demasiado complicado como para poder resolver el sistema de ecuaciones en derivadas parciales que lo caracteriza, lo que sucede en muchas ocasiones, se puede construir un modelo discreto, llevando a cabo lo que se suele denominar una discretización del problema. De esta forma, en vez de estudiarse de forma continua todo el sistema que se quiere analizar, se divide el dominio del problema en una serie de pequeños elementos conectados entre sí por unos puntos que se denominan nodos, y se plantea el equilibrio de cada uno de estos elementos con los que lo rodean. Al conjunto de elementos finitos en que se divide el dominio se le suele denominar malla. De esta forma se divide un problema muy complejo en un gran número de problemas sencillos, y al hacerlo el problema diferencial se transforma en uno algebraico, consistente en un sistema de ecuaciones lineales que siempre tiene solución, cuyas incógnitas son los desplazamientos de los nodos. En problemas que involucren vigas, placas o láminas, además de los desplazamientos propiamente dichos, traslaciones en los tres ejes del espacio, también son relevantes los giros del elemento alrededor de los ejes en cada nodo, por lo que en estos casos se suele hablar de desplazamientos generalizados, o de forma todavía más general, de grados de libertad. El sistema de ecuaciones lineales se caracteriza por una matriz de rigidez K que contiene los coeficientes que multiplican a las variables del sistema, las cuales se agrupan en un vector de grados de libertad U y un vector de términos independientes F, que son las fuerzas que actúan sobre los nodos del modelo discreto.
Para poder hacer esto es necesario concentrar las propiedades continuas que se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del sólido deformable, de manera que las acciones del exterior o la masa, en el caso de un problema dinámico, se concentren en los nodos, mientras que las características de rigidez del material se encuentren en el interior de los elementos. Así, el sólido quedaría descompuesto en una serie de pequeñas masas situadas en los nodos que se moverían bajo la acción de las fuerzas externas y estarían conectadas entre sí por una multitud de resortes, cuyas rigideces vendrían dadas por los coeficientes de la matriz de rigidez del sistema. Los elementos en los que se divide el dominio del problema al discretizarlos pueden ser muy distintos. En el modelo tridimensional de la probeta sometida a flexión se han utilizado elementos hexaédricos, pero también se habría podido optar por utilizar tetraedros o prismas. Los tetraedros son adecuados para modelar geometrías complejas, pero los hexaedros suelen dar resultados más precisos, mientras que los prismas tienen unas características intermedias. Si se hubiese partido del modelo teórico de tensión plana, la malla se hubiera construido con elementos triangulares o cuadriláteros, siendo de nuevo más sencillo reproducir una geometría complicada con triángulos, pero consiguiendo mejores resultados con los cuadriláteros. Todos estos elementos realizan una aproximación lineal del problema, al tener nodos únicamente en sus vértices, pero se pueden utilizar también elementos con aproximación cuadrática, que también tienen nodos en el centro de los lados y consiguen mejores resultados en problemas en los que haya flexión, aunque no necesariamente si no la hay. Por último, si se hubiera idealizado el problema con el modelo de flexión de vigas de Navier, también se podrían haber utilizado elementos unidimensionales para construir el modelo discreto. En este caso, se debería haber utilizado elementos viga, que pueden resistir tanto esfuerzos axiles como cortantes y de flexión. Pero en otro tipo de problemas se podría haber utilizado elementos que únicamente transmitan esfuerzo axil, como por ejemplo en el análisis de una estructura articulada. Cada uno de estos elementos, y muchos otros que podrían citarse, tiene una formulación diferente y resulta adecuado en determinados casos, en función del tipo de problema que se deba discretizar, de la precisión que se necesite y de la capacidad de cálculo de la que se disponga. Para comprender mejor en qué consiste el proceso de discretización y cómo lo lleva a cabo el método de los elementos finitos, vamos a analizar uno de los problemas estructurales más sencillos, el de una columna sometida a su propio peso y a una carga concentrada F que comprime su cabeza. Supondremos que el módulo elástico longitudinal del material es E y que la sección transversal tiene un área A. Si se asume la simplificación de que las secciones de la columna se desplazan verticalmente permaneciendo siempre planas, lo que salvo en las proximidades de la carga concentrada es esencialmente cierto, el problema queda definido por esta ecuación diferencial ordinaria, cuya solución es la que se presenta a continuación. En esta ecuación, el producto del módulo Young del material E por el área de la sección transversal de la barra A constituye la rigidez de la barra. El modelo discreto de este mismo problema, dividiendo la columna en 4 elementos, es el que se muestra a la derecha. El planteamiento del equilibrio para el elemento superior, comprendido entre los nudos 1 y 2, conduce a la ecuación matricial que se encuentra justo debajo. Este sistema de ecuaciones lineales, expresado en forma matricial, depende únicamente de la rigidez de la barra, E por A, de la longitud del elemento, L1, y de las cargas externas P y F. Para los otros 3 elementos la ecuación sería la misma, salvo porque el término superior del vector de cargas no contendría la fuerza F que actúa únicamente en la cabeza del pilar. Para construir este modelo discreto es necesario concentrar en los nodos todas las propiedades físicas que se encuentran distribuidas de forma continua en el sólido deformable. Esto se puede hacer estableciendo una media ponderada de la ecuación diferencial a lo largo de la columna, utilizando para ello unas funciones de forma asociadas a los nodos. Las funciones de forma phi, cuya misión es proyectar sobre los nodos las propiedades distribuidas dentro del sólido, deben tomar un valor unitario en su nudo y anularse en el resto. Así, la función de forma correspondiente al primer nudo de la discretización mostrada en la figura es la que se resalta en color azul. Esta función vale 1 en el nodo 1, varía linealmente hasta 0 en el nodo 2 y se mantiene en el valor nulo en el resto del dominio del problema, es decir, la longitud de la columna. La correspondiente al nodo 2 es la que se destaca ahora en color naranja. Vale 0 en el nodo 1, aumenta linealmente hasta 1 sobre el nodo 2 y a partir de allí empieza a decrecer también linealmente hasta anularse de nuevo en el nodo 3, para mantenerse en 0 hasta el final. La correspondiente al nodo 3 sería la que se ve ahora en rojo. Es nula entre los nodos 1 y 2. Crece linealmente hasta el valor unitario sobre el nodo 3, y a continuación su valor se reduce y vuelve a ser 0 entre los nodos 4 y 5. Como puede verse, las de los nodos 4 y 5 siguen el mismo comportamiento.
Si se multiplica la ecuación diferencial del problema continuo por cada una de las funciones de forma asociadas a los nodos del modelo discreto y se integran las funciones resultantes en toda la longitud de la columna, se obtiene una ecuación para cada nodo que plantea la media ponderada a la que me refería antes. Para ver cómo esta estrategia conduce al sistema de ecuaciones lineales del modelo discreto, es necesario resolver por partes cada una de las ecuaciones integrales que acabamos de establecer utilizando las funciones de forma. Al hacer esto, una de las derivadas de la función incógnita u sub x se transfiere a la función de forma, a la vez que el signo de la integral pasa a ser negativo y aparece un término de contorno, es decir, que se evalúa únicamente en los extremos del dominio. Este término de contorno contiene la función de forma, la rigidez de la barra y la primera derivada del desplazamiento. El término integral correspondiente al producto de la carga distribuida P por la función de forma se deja tal como está, puesto que en él no hay ninguna incógnita y por lo tanto se puede evaluar en cualquier momento. En el término de contorno de la ecuación, el producto de la derivada del desplazamiento, que no es sino la deformación longitudinal, por la rigidez de la barra, es igual al esfuerzo axial. Haciendo esta sustitución se llega a esta nueva expresión de la misma ecuación. El siguiente paso para conseguir llegar al sistema de ecuaciones lineales es aproximar el valor del desplazamiento en los puntos situados entre dos nodos a partir de los desplazamientos de los propios nodos haciendo una interpolación. Es decir, el desplazamiento en un punto P situado en una posición X entre dos nodos viene dado por el sumatorio de los productos del desplazamiento de cada nodo U sub j por la función de forma de ese nodo phi sub j evaluada en la posición X. Si a continuación se deriva la interpolación de la función desplazamiento respecto de x para obtener una aproximación de la deformación, resulta el sumatorio de los productos de los desplazamientos nodales por las derivadas de las funciones de forma, ya que los desplazamientos nodales son valores constantes que no dependen de x. Si se introducen estas aproximaciones en la ecuación integrada por partes, se obtiene esta nueva expresión. En el primer término integral, los desplazamientos nodales U sub j no dependen de x, por lo que se pueden sacar de la integral para llegar a esta última ecuación en la que los n desplazamientos nodales U sub j son las incógnitas, las n integrales, una para cada función de forma phi sub j, son los coeficientes que las multiplican, y la integral de la derecha, correspondiente a las cargas externas tanto en el interior del dominio 0L como en sus extremos, es el término independiente de la ecuación. Tanto el término independiente como los coeficientes se pueden evaluar a priori a partir de las funciones de forma y de los datos del problema, que son las cargas y las propiedades del material y de la sección. Como para cada función de forma phi sub i se tiene una ecuación diferente, esta expresión representa el sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas que íbamos buscando. Para ver la forma concreta que adoptan estas ecuaciones en el ejemplo de la columna que estábamos analizando, vamos a ver cuáles serían las dos funciones de forma de los nodos que delimitan el elemento 1. Así, la función correspondiente al nodo 1, el superior, debe valer 1 en el primer nodo para x igual a 0 y 0 en el segundo, en x igual a L1 siendo L1 la longitud del primer elemento. Por lo tanto, su expresión será 1 menos x partido por L1. Por su parte, la función de forma del nodo 2 será x partido por L1, para que se anule en x igual a 0 y valga 1 en x igual a L1. Si se escribe la ecuación correspondiente al primer nodo del modelo haciendo i igual a 1 y dejando que j varíe entre 1 y 2, se obtiene esto. Hay que destacar que, como la función phi sub 1 vale 0 en cualquier punto con x mayor que L1, las integrales se calculan solo dentro del primer elemento, entre 0 y L1, puesto que fuera de él resultarían nulas. Sustituyendo ahora las funciones de forma por las expresiones que habíamos determinado antes, se llega a esta nueva forma de la ecuación, y calculando las integrales se llega a la expresión final de la primera ecuación lineal. Para el segundo nodo, i será igual a 2, con lo que tenemos esta nueva expresión. Si se sustituyen las funciones de forma y se calculan las integrales, se llega finalmente a la segunda ecuación lineal. Por último, las dos ecuaciones pueden escribirse en forma matricial, con lo que se llega a la expresión que ya se había adelantado al plantear el modelo discreto. Estas dos ecuaciones se han obtenido para un elemento general de longitud L1. Si se particularizan para el caso mostrado en la figura, en la que los cuatro elementos tienen la misma longitud, un cuarto del total, la matriz de rigidez y el vector de cargas del primer elemento quedan de esta forma. Una vez obtenidas las dos ecuaciones asociadas al primer elemento, hay que repetir el proceso con los demás. Al hacer esto, se obtiene el sistema global de 5 ecuaciones que se observa en la parte inferior de la diapositiva, cuyas incógnitas son los desplazamientos de los 5 nodos. Para llegar a este sistema de ecuaciones global, hay que tener en cuenta que cuando antes se ha escrito la ecuación correspondiente al segundo nodo del modelo, solo se han tenido en cuenta los términos correspondientes al primer elemento, por lo que no se tenía la ecuación de equilibrio completa. Concretamente, faltaría el término correspondiente al desplazamiento del tercer nodo.
El resto de los elementos del sumatorio utilizado para interpolar los desplazamientos nodales son nulos, porque los soportes de las funciones φ4 y φ5 no tienen ningún punto en común con el de φ2, por lo que el producto de las dos últimas funciones de forma por la del segundo nodo siempre vale 0. Además, habría que extender tanto la integral que multiplica el desplazamiento del segundo nodo como la de la carga distribuida al dominio del segundo elemento, en el que la función de forma φ2 no es nula, aunque su expresión es distinta de la utilizada en el primer elemento, con lo que la ecuación adopta esta forma. Y calculando las integrales se llega a la expresión contenida en la ecuación matricial. Como ya se ha dicho, dado que el segundo nodo se encuentra entre los dos primeros elementos, se puede llegar a este mismo resultado sumando a los términos correspondientes al primer elemento los del segundo, que serían iguales a los del primero al ser la longitud de ambos elementos la misma, de forma que en la posición 2 de la matriz de rigidez y el vector de fuerzas globales se suman los términos del segundo nodo del primer elemento con los del primer nodo del segundo elemento. Repitiendo esta operación con los elementos tercero y cuarto, se obtiene finalmente el sistema de ecuaciones global. A este proceso se le denomina ensamblaje. No obstante, antes de poder resolver este sistema de ecuaciones para obtener los desplazamientos de los 5 nodos, todavía hay que realizar una operación más. Se trata de imponer las condiciones de contorno en desplazamientos, ya que hasta ahora no se había introducido en el modelo el hecho de que el nodo 5, situado en la base de la columna, está inmóvil. La manera de hacer esto es reemplazar la ecuación de equilibrio del nodo por la de compatibilidad que fija el valor de su desplazamiento, es decir, U5 igual a 0, sustituyendo la fila de la matriz de rigidez por la correspondiente a la matriz identidad, con un 1 en la diagonal y ceros en el resto de posiciones, y anulando también el término del vector de fuerzas. De esta forma, la última ecuación del sistema queda reducida a U5 igual a 0, que era lo que se pretendía. Como el desplazamiento del nodo 5 es 0, se pueden anular también todos los términos de la última columna de la matriz de rigidez, que son los que lo multiplican. Una vez hechas estas modificaciones, ya es posible resolver el sistema de ecuaciones, con lo que se obtienen los desplazamientos de los nodos, que en este caso coinciden exactamente con los valores que da la solución teórica del problema en las coordenadas de cada uno de ellos. Una vez presentada la forma en la que se puede aplicar el método de los elementos finitos para resolver un problema sencillo, conviene profundizar un poco más en algunas de las técnicas empleadas para comprender mejor el funcionamiento del método. En primer lugar, hay que hablar de la forma en que se realiza la aproximación, empezando por cómo se puede hacer en problemas unidimensionales como el que se acaba de resolver. En este problema se ha utilizado una aproximación lineal. Las funciones de aproximación estaban formadas por tramos de rectas. De esta forma, al realizar la interpolación de los desplazamientos nodales para evaluar el valor aproximado del desplazamiento de un punto P situado entre los nodos 2 y 3, multiplicando el desplazamiento de cada nodo por el valor de su función de forma en el punto P, resulta que el desplazamiento de P depende exclusivamente de los desplazamientos de los nodos 2 y 3. Esto quiere decir que el dominio del problema se ha dividido en 4 elementos independientes, ya que la aproximación en su interior no depende de los resultados fuera de ellos, delimitados cada uno por 2 únicos nodos adyacentes. En cambio, si las funciones de aproximación son cuadráticas, formadas por tramos de parábolas, al plantear de nuevo la interpolación de los desplazamientos nodales para aproximar el valor del desplazamiento en el mismo punto P, entre los nodos 2 y 3, ahora resulta que este también depende del desplazamiento del nodo 1, además de los nodos 2 y 3. Por lo tanto, en este caso, el dominio se divide en solo 2 elementos, cada uno de los cuales está formado por 3 nodos consecutivos. El orden de las funciones de aproximación, además de a la propia aproximación de los desplazamientos, también afecta al cálculo de las variables secundarias del problema. Así, dado que la deformación longitudinal es igual a la derivada de la función de desplazamiento respecto de la coordenada x, su valor en el interior de un elemento se calcula multiplicando los desplazamientos nodales por las derivadas de las funciones de aproximación, como ya se había dicho antes. Con una aproximación lineal, la deformación en cualquier punto entre los nodos 2 y 3 dependerá únicamente de los desplazamientos de estos dos nodos, y además será constante, puesto que las derivadas de las funciones lineales son los valores de las pendientes de los tramos de recta, y por lo tanto son constantes. En cambio, si se utilizan funciones de aproximación cuadráticas, el valor de la deformación dentro de cualquiera de los elementos variará linealmente, al utilizarse en la interpolación las derivadas de los tramos parabólicos que forman las funciones de forma en este caso. Al partir de las deformaciones, las tensiones se podrían obtener multiplicando por el módulo elástico del material, y los esfuerzos axiles multiplicando de nuevo por el área de la sección transversal de la barra.
Al igual que las deformaciones, las tensiones o los esfuerzos axiles resultan ser constantes dentro de cada elemento si la aproximación es lineal y varían linealmente si se utiliza una aproximación cuadrática. En este punto es importante destacar que en el problema de la columna que se ha presentado antes, aunque los resultados de los desplazamientos en los nodos obtenidos con aproximación lineal coincidían con la solución exacta, los esfuerzos axiles calculados con esta aproximación no serían correctos, ya que la carga axial distribuida a lo largo de la columna hace que el esfuerzo varíe linealmente, y con una aproximación lineal el resultado obtenido sería constante dentro de cada elemento. De hecho, se asignaría a todo el elemento el valor constante del axila en su sección central. Para obtener una solución que pudiese reproducir la solución correcta en esfuerzos, sería necesario formular todo el problema con una aproximación cuadrática. Tras haber mostrado la influencia que tiene el orden de la aproximación en el tamaño de los elementos y en la precisión de los resultados, tanto de las variables esenciales como de las secundarias, deformaciones, tensiones y esfuerzos, es hora de ver qué cambia cuando el dominio del problema no es unidimensional. Para ello vamos a describir qué es lo que sucede en problemas planos, puesto que en el caso tridimensional no aparecen conceptos nuevos y en cambio la representación de los mismos es mucho más compleja. En un problema bidimensional, el campo de desplazamientos tiene dos componentes, respecto de dos ejes perpendiculares x e y, que denominaremos u y v. Ambas componentes se interpolan independientemente, pero utilizando las mismas funciones de aproximación. En el caso de un elemento triangular, la aproximación de cada componente del desplazamiento, u o v, se realiza a partir de los valores de esa misma componente del desplazamiento en los tres nodos del elemento. Como en el caso unidimensional, la función asociada al primer nodo, φ1, ha de valer 1 en él y 0 en el segundo y el tercero, para interpolar correctamente los valores nodales. De la misma forma, las otras dos funciones de aproximación, φ2 y φ3, también toman valor unitario en el nodo al que están adscritas y se anulan en los demás. Si se escriben las aproximaciones de ambas componentes del desplazamiento en notación matricial, se tiene que el vector con los valores aproximados de los desplazamientos, un, es el producto de una matriz n que contiene las funciones de aproximación por el vector de los desplazamientos nodales, que en el caso del elemento triangular tiene 6 componentes, 3 nodos por 2 componentes de desplazamiento en cada uno de ellos. Las columnas de la matriz n son las funciones vectoriales de aproximación. Así, la primera columna es la función asociada al primer nodo y a la primera componente del desplazamiento. Su primera componente vale 1 en el nodo 1 y 0 en los nodos 2 y 3, mientras que su segunda componente es nula en los 3 nodos. La segunda columna es la función vectorial asociada también al primer nodo, pero a la segunda componente del desplazamiento, por lo que su primera componente es siempre nula y la segunda vale 1 en el nodo 1 y 0 en los otros 2. De la misma forma, las siguientes columnas son las funciones asociadas a la componente u del desplazamiento y el segundo nodo, a la componente v y el segundo nodo, a la componente u y el tercer nodo y finalmente a la componente v y el tercer nodo. Una vez mostrado el procedimiento para aproximar los desplazamientos en dos dimensiones, vamos a ver cómo se calculan las deformaciones. La deformación longitudinal o alargamiento unitario en la dirección del eje x es la derivada de la componente sobre x del desplazamiento, u, respecto de x, por lo que su aproximación se hará interpolando los desplazamientos nodales con las derivadas de las funciones de aproximación respecto de x. Por otra parte, la distorsión angular en el plano xy es la derivada de la componente u del desplazamiento respecto de y, el ángulo beta de la figura, más la derivada de v respecto de x, el ángulo alfa. La aproximación se hará combinando los valores nodales de la componente u del desplazamiento con las derivadas de las funciones de aproximación respecto de y, más los valores nodales de la componente v con las derivadas de las funciones respecto de x. Finalmente, la deformación longitudinal en la dirección y es la derivada de v respecto de y, por lo que se aproxima combinando los valores nodales de v con las derivadas de las funciones de aproximación respecto de y. Si se escriben estas tres relaciones en forma matricial, se tiene esta nueva ecuación, según la cual las deformaciones se obtienen multiplicando la matriz de derivadas de las funciones de aproximación, que denominaremos b, por el vector de desplazamientos nodales. A partir de las deformaciones, la tensión normal en el eje x se calcula multiplicando el alargamiento unitario sobre x por el módulo elástico longitudinal o módulo de Young del material. La tensión tangencial en el plano xy, multiplicando la distorsión angular por el módulo elástico transversal, y la tensión normal en el eje y, multiplicando el alargamiento unitario en la misma dirección, nuevamente por el módulo de Young.
Matricialmente, para obtener estas ecuaciones, basta con premultiplicar la ecuación que se había obtenido para las deformaciones por una matriz de comportamiento D que contenga las propiedades elásticas del material. Tras haber presentado todas las matrices que aparecen en la formulación de elementos finitos de un problema plano, ya estamos en condiciones de presentar la forma en la que queda la matriz de rigidez, cuya componente IJ, en el caso del problema de compresión de la columna, era la integral del producto de las derivadas respecto de x de las funciones de aproximación I y J por la rigidez axial de la barra EA. La generalización de este resultado conduce a la integral del producto de la matriz de derivadas de las funciones de formas transpuesta por la matriz de comportamiento y nuevamente por la matriz de derivadas de las funciones de forma. Todas estas integrales necesarias para obtener la matriz de rigidez y el vector de cargas del modelo han de calcularse numéricamente para que el programa de análisis por elementos finitos pueda hacerlo automáticamente. La manera más habitual de hacerlo es mediante una cuadratura de Gauss-Legendre. Con este procedimiento, la integral entre -1 y 1 de una función se puede calcular sumando los productos de la función en unos puntos determinados de coordenada xi por unos pesos w establecidos también previamente. La generalización a dos dimensiones es inmediata sin más que desdoblar la posición de los puntos de Gauss en los dos ejes coordenados. Hay que destacar que de esta forma, utilizando las posiciones de los puntos de integración y los pesos adecuados, con n puntos se integran de forma exacta polinomios de orden 2n-1. Las coordenadas de los puntos y los correspondientes pesos para el intervalo -1, 1 se muestran en esta tabla, si bien las cuadraturas con más de 3 puntos de integración rara vez se utilizan. Para poder integrar en dominios distintos del -1, 1, como por ejemplo entre 0 y L, basta con realizar el cambio de coordenadas adecuado y multiplicar la integral por el jacobiano de la transformación, con lo que el problema queda resuelto para cualquier dominio que pueda tener un elemento. En este punto hay que decir que las deformaciones y las tensiones se calculan inicialmente en cada uno de los puntos de Gauss del elemento, aunque a menudo se proyectan extrapolando a las posiciones de los nudos para facilitar la representación de los mapas de resultados. Un último aspecto del que hay que hablar en esta introducción al método de los elementos finitos es el de la convergencia entre los resultados del modelo y la solución exacta del problema. Se dice que hay convergencia cuando los resultados de la aproximación mejoran al aumentar el número de grados de libertad del modelo al refinar la malla. Para entender esto vamos a usar el ejemplo de una viga en voladizo con una carga puntual en su extremo libre. La viga del elemento tiene una longitud de 1 metro, una sección rectangular de 10 milímetros de anchura y 100 milímetros de canto y está hecha de un material con un módulo elástico de 2 gigapascales o 2 kilonewtons por milímetro cuadrado. La carga es de 1 kilonewton. La flecha en el punto de aplicación de la carga es igual a la tercera parte del producto de la carga por la longitud de la viga al cubo, dividida por la rigidez a flexión de la barra, que a su vez es el producto del módulo de Young del material por la inercia de la sección respecto del eje sobre el que se flexiona. Con los datos de nuestro ejemplo, esta flecha es de 2 milímetros. Si se intenta resolver el problema con una malla de 10 elementos con aproximación lineal, como la que se ve aquí, el resultado es muy pobre, puesto que el desplazamiento obtenido es únicamente de 1,362 milímetros y queda bastante lejos del valor teórico. Si se refina la malla dividiendo cada elemento en 4 más pequeños, entonces el resultado aumenta hasta 1,791 milímetros. Si se vuelve a dividir cada elemento en 4, la flecha aumenta hasta 1,952 milímetros. Finalmente, si se vuelve a hacer lo mismo, se llega a un resultado de 2,004 milímetros, ya muy próximo a la solución exacta que se buscaba. Dado que al ir aumentando el número de grados de libertad del modelo, la solución se ha ido aproximando cada vez más al valor buscado, sí que ha habido convergencia, si bien esta convergencia ha sido muy lenta, porque ha sido necesaria una gran cantidad de grados de libertad y un elevado coste computacional para obtener una solución satisfactoria. En este caso, si en vez de ir reduciendo el tamaño de los elementos para refinar la malla, lo que se conoce como método H, se hubiesen empleado elementos con aproximación cuadrática, método P al aumentar el orden de los polinomios utilizados como funciones de aproximación, se habrían obtenido resultados mejores con muchos menos grados de libertad, ya que los elementos con aproximación lineal no son los más indicados para asimilar problemas de flexión. Con este comentario sobre la convergencia concluye esta introducción al método de los elementos finitos, que espero que haya resultado útil para comprender un poco mejor el funcionamiento de esta técnica computacional.